Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir, por acercarse a mi canal y antes que nada agradecerles tantos comentarios tan sentidos, tan emocionantes. Me han hecho emocionar hasta las lágrimas y en algunos me han hecho brillar de alegría de que confíen en estos aportes que les entrego semana a semana y que los hacen y me escriben tan contentas de que lo han hecho y que van por el segundo y que van a hacer otro más o van a repetir la prenda en otro color y eso me llena de algarabía mi alma y sé que todo esto es un envío absoluto de Dios y me está bendiciendo a través de ustedes. Así que les bendigo grandemente por visitarme y darle para adelante a mi canal. Bárbaro. La propuesta de esta semana es hacer un pasamontaña de la manera más fácil y simple que puede haber. Es un simple rectángulo que lleva 2 medidas, las cuales ustedes tienen que buscar entre la cabeza de ustedes mirándose en el espejo y que alguien les tome las medidas o ustedes tomarle la medida a alguien. Es el ancho, ¿sí? Para que les quede cómoda. Puede ser bastante justa o puede ser bien holgada. Esta capucha con una lana el doble de grueso, no se imaginan el espectáculo que queda. Con un buen tapado de abrigo ahora para el invierno, es maravilloso como queda este tipo de capucha. Y con este hilo, lana más delgada, también se ajusta y lo usan también con un tapado de género, un tapado de cuero, un gamulán que puede ser de lana, en fin. Esos que son de fábrica y entonces toda la parte del cuello entra por dentro de la solapa de la prenda y lo que se luce es la cabeza. ¿Cuánto de ancho? Y según cuánto cabello tengan ustedes, porque hay señoras, señoritas y niñas que tienen poco pelo y finito, pero hay otras que tienen muchísimo capacidad de volumen de cabello y la capucha tiene que ser cómoda, ¿sí? Tiene que ser cómoda, siempre cómoda. Entonces hay que sacar esas medidas. Yo para el talle del maniquí hice así, 35 centímetros de ancho por 38 centímetros de alto. Y el alto lo toman de esta manera. Desde la nuca, supongamos que esta es la nuca de la cabeza, desde acá hasta la frente, toman la medida de alto. Una vez que tienen esa medida, la anotan en un papelito y una vez que ya han hecho el rectángulo que vamos a tejer juntos ahora, lo van a probar en la cabeza del que sea y van a ver cómo les queda y cuánto cae, cuánto no caen, cómo es que lo quieren realmente llevar. Todo eso es ensayo y error, como siempre les digo, mirándonos frente en el espejo o probando a alguien a quien querramos tejerle. Esto es un parámetro y un aproximado, pero con esta medida yo hice a esta capucha, a esta pasamontaña. 78 cadenas de inicio. Recuerden que tiene que ser un número par, ¿sí? Para un ancho de 35 centímetros, 78 cadenas de inicio para una lana bastante gruesa. Menos gruesa que esta, pero gruesa. 200 gramos de lana y aguja número 3. Yo ahora voy a tejer a escala para el bebote mío. Y entonces tenemos 18 centímetros de ancho por 21 de alto, que esta medida puede variar, porque cuando yo se lo pruebe al bebote que tengo de plástico, de goma, voy a ver la caída de frente, hasta dónde es que va, y capaz que en vez de ser 21, puedan ser 23 o puedan ser menos, ¿sí? Cuando yo lo vea y lo pruebe con ustedes, ahí yo modificaré esta medida o la dejaré tal cual. 64 cadenas para un bebé, lana de bebé, 70 gramos y aguja también número 3. 64 cadenas de inicio. Y vamos a comenzar la labor con una lana de color rosa. Pasamos el ganchillo, retorcemos un poquito y vamos a pasar el primer eslabón o hebra por ahí y ajustamos. Esto es para que no se nos desarme nuestra cadena inicial. Y vamos a hacer las cadenas flojas para ella o para el bebé.
flojas. ¿Por qué? Porque si hacemos muy apretado y 35 centímetros, después nos va a mentir la medida. Tiene que ser flojo, flojo, flojo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 64. Una vez que tenemos nuestra cadena inicial, ¿sí? La miramos bien, que quede prolijita hacia nosotros, por el derecho, porque vamos a tejer en redondo. Entonces ajustamos un poquito ahí y vamos a ir al otro extremo. Y en el primer punto acá, ahí, vamos a unir con un punto deslizado. Así. Levantamos 2 cadenas, nada más que 2, y en este primer punto vamos a hacer lazaditas, que es este punto garbanzo que hicimos acá, muy bonito, porque queda esponjoso, pomposo y queda suave la prenda. Entonces hacemos 1, 2 y 3 lazadas, ¿sí? Las pasamos juntas, ¿sí? Hacemos una cadena para apretar el pomponcito y una para separar. Saltamos un punto de base y miramos bien que no nos quede nada escondido, y sí quedaba. Acá hay uno, entonces lo saltamos y tejemos en este, y a su vez vamos escondiendo la piolita. Estiramos una y todas tienen que ser de la misma medida. 2 y 3. Y las pasamos juntas. Ajustamos la cadena que aprieta y una que separa. Cargamos el ganchillo, saltamos un espacio y vamos al que sigue y repetimos. 1, 2 y 3. Y los pasamos juntos. Hacemos la cadena y una más de separación. Cargamos, saltamos un espacio y en el que sigue nuevamente. Así vamos a ir por toda la vuelta, saltando un espacio y dejando una cadena de separación, realizando 3 lazadas juntas, apretándolas con una cadena y una para separar. Bueno, así tenemos la primera vuelta. Yo lo hice un poquito más grande de lo que va a ser el ancho de nuestro bebé, para que se vea bien y se entienda bien la consigna. Una vez que terminamos, unimos con punto deslizado aquí, en esta y en todas las vueltas, ¿sí? Y vamos a trabajar acá en las cadenas. Entonces nos vamos a ir un poquito más hasta ahí, con un punto deslizado. Y acá vamos a levantar 1 y 2 cadenas en esta y en todas las vueltas. En el largo total siempre vamos a hacer igual. Cerramos con un punto deslizado, nos vamos con un punto deslizado a la cadena de separación y siempre vamos a levantar allí 2 cadenas. Entonces aquí dentro repetimos el motivo. 1 lazada, 2 y 3. ¿Sí? Y los pasamos juntos. Aprieto una cadena de seguro y una para separar. Me voy al huequito, ahora es más fácil. 1, 2 y 3. Una cadena y una más para separar. Se preguntarán por qué acá tengo 3 lazadas y tengo 2 cadenas, porque se supone que acá vamos a unir, ¿sí? Y porque si yo hiciera 2 lazadas con esto que tengo acá de 2 cadenas de subida, el chichoncito me queda flaquito y lo que queremos es que nos quede pomposo. Por ese motivo es que estas cadenas no las cuento como lazadas, ¿sí? Vamos nuevamente al espacio y hacemos otro motivo.
y así, 3. Y lo pasamos. Este tutorial es bien fácil y bien rápido. Y lo van a hacer en un ratito. 2 y 3. Así. Una cadena de apriete y otra para separar. 2 y 3 lazadas. Y lo pasamos juntas. Ahí. Apretamos con una cadena. Y hacemos una más. Ahí. Una lazada. 2 y 3. Las pasamos. Apretamos con una y separamos con otra. Hacemos un motivo más. 1, 2 y 3. Las pasamos todas juntas. Ajustamos una cadena y una de separación. Así vamos a ir hasta tener el alto total. Bueno, así quedó nuestra prenda. Al final no tuve que modificar nada en el largo, quedó en 21. Quedó perfecto para el bebé. Recuerden que lo hice un poquito más grande, ¿no? Ideal para cuando lo pasean en el coche, por ejemplo, con la capota levantada para que tomen un poquito de sol y están cubiertos. Y también se puede seguir bajando. O sea, cuanto más largo lo hagan, más baja hacia el rostro. Eso es a gusto. Yo no lo hice tan largo porque hay que tener cierto cuidado con un adulto, siempre cuidando de que no le tape las fosas nasales ni la boquita y que pueda respirar, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hacemos a escala para mostrar cómo se teje un modelo así para niñas, señoras y señoritas adolescentes, y se los hago a escala en la bebota que tengo de maniquí para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para no tener que estar tejiendo tanto, porque la verdad que cansa un poco, o no bastante. No se olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana las novedades de lo que voy subiendo. Inviten a sus seres queridos, amistades, en fin, a lo que ustedes quieran, a participar del canal y compartan entre sus redes sociales o círculo de lugares donde estén en la internet para que más personas puedan ver estos tutoriales que son bien fáciles, bien prácticos y con gran salida laboral desde su casa. Porque esto también es muy vendible y al ser práctico, rápido y económico, se vende mucho más, más rápido también. Donde sea que se encuentren cada uno de ustedes, les bendigo con profundo amor, paz y bien. Hasta pronto.